La hemos leído muchas veces. Dije, ¿qué cosa de nuevo querrá decirnos el Señor a través de esto? Y lo hablé con Ana en esta semana, vino a mi mente, no sé si la recuerdo correctamente, pero por lo menos en mi mente está un cuadro en la casa de mis abuelos, allí en la chimenea, un cuadro que mostraba una gran tormenta, ¿sí? Y siempre me llamó la atención, desde muy chico me llamó la atención, una gran tormenta, imagínense la escena, ¿no?, del cuadro, una gran tormenta, grandes olas, ¿sí? La oscuridad en la pintura está casi cubriéndolo todo, y se ven por allí algunos rastros de luz como queriendo nacer la luz, o sea que era una tormenta en pleno día, porque se ve en los lugares donde se ve la luz, se ve una luz muy brillante. Toda la escena está oscura, pero la luz que se puede ver es muy brillante, o sea que era una tormenta que había oscurecido el cielo y toda la escena, pero era de día, era un caos. Uno ve esa pintura y refleja, el artista quiso mostrar un caos, algo terrorífico, una situación tremenda en el medio del mar, olas enormes, el viento, la lluvia, la oscuridad tomando protagonismo, pero allí saliendo la luz en algunos lugares. En el medio de la escena, como caprichoso, el artista puso una barca que no tiene sentido allí. Porque uno ve la tormenta, lo primero que llama la atención son esas olas, es la escena oscura, es el sol, es casi una batalla. Uno ve, es una batalla épica entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, la tormenta, el caos, en pleno día, porque evidentemente era pleno día, pero estaba todo oscuro. Y allí como de la nada una barca que desencaja, porque podría ser una barca media maltrecha, un barco que se quebró, hemos visto pintura de ese tipo, ¿no? Una barca que está a punto de naufragar, no sé, las velas rajadas, ahí a medio partir, pero no, el artista puso una barca impecable, orgullosa. Parece que no pertenece a la pintura. Yo lo veo de lejos, lo primero que se ve es el caos, y yo de chico miraba a esa barca, y digo, esa barca no encaja ahí. Por supuesto que los que estuvimos en la escuela dominical, hemos escuchado la tormenta en el mar de Galilea, y uno lo primero que dice, bueno, es eso, si está reflejando. Quizás el que compró el cuadro y lo colgó allí tuvo la idea de la tormenta en el mar de Galilea. Pero ese barco no encaja, ese barco está así medio saliendo de una ola y no encaja, no es de ahí. No es de ahí, porque es una escena de caos, pero ahí esa pequeña barcaza está heroica, ¿sí? Intacta. Es más, de chico miraba esa barca y me transmitía paz. Yo digo, ¿por qué transmite paz algo que está en medio de un caos? Porque el pintor caprichosamente no puso ese barco para que sea algo más en toda esa escena de caos, sino que la pintura trataba del barco, trataba de esa pequeña barca. La tormenta era simplemente una situación, era simplemente un momento. El artista puso esa barca y diseñó una tormenta perfecta para que pueda manifestarse la paz que en esa barca se vivía. Y sabe que no tiene mucho parecido con lo que vivimos diariamente. Cuando vamos no lo voy a leer porque todos la conocen, la historia que está en Mateo, está en todos los evangelios, pero a mí me gusta Mateo 8, 23, cómo hay una dirección del Señor. El Señor dice, pasemos para el otro lado. El día estaba impecable, pero en el medio del mar de Galilea se desata una tormenta. Y vemos una escena partida, un Jesús durmiendo, que si lo vemos humanamente decimos qué desprolijo, porque inicia un viaje y se queda dormido y en medio de la tormenta ni siquiera tiene la delicadeza de despertarse. Y vemos a los discípulos peleando con las situaciones,
situaciones que quizás han vivido miles de veces. Ellos, ¿para qué vamos a molestar al Señor si hemos pasado miles de tormentas? Imagino como alguien que está manejando un auto. No porque se pone a llover, despierta todo en el auto y le dice, che, despiértense que está lloviendo. Sino que sigue manejando. Miles de veces nos ha tocado en una ruta atravesar una tormenta. Es más, cuando vemos situaciones complicadas, ni le avisamos a nuestra familia para que no se atemorice. Pero lo vemos al Señor durmiendo, siguiendo la dirección divina. Por el otro lado, vemos hombres peleando contra las situaciones, las circunstancias, lo que estaba sucediendo, con miedo a que ese iba a ser su fin. Y esto es parte de nuestra vida. Nuestra vida muchas veces tomamos direcciones divinas, muchas veces tomamos nuestras propias decisiones y vivimos nuestras propias tormentas. Pero cuando seguimos la voluntad de Dios, cuando somos direccionados por la voluntad de Dios, nos vamos a poner seguramente de cara a la tormenta. Y es una tormenta que a veces nos desesperamos y tratamos de resolver las situaciones nosotros, pero debemos entender que las situaciones están contempladas por aquel que está pintando el cuadro. Aquel que diseñó tu vida desde el principio, antes de que el mundo sea formado, ya diseñó tu vida para atravesar tormentas. Sabiendo que iba a ser exitosa, no porque tu vida era exitosa, sino porque contenía un propósito divino. Estamos a salvo porque somos la vasija de un propósito eterno. Cuando somos esa vasija, podemos ver en Jonás, lo hemos hablado, ¿no? El Señor no lo protegió a Jonás, protegió su propósito. El arca de Noé, esa arca protegía un propósito. Y decimos que son tipo y forma de Cristo porque contienen la voluntad y lo que Dios quiere hacer. El Señor cuando lo despiertan le dice, allí por el 26, hombres de poca fe. La tormenta no estaba diseñada para molestar a los discípulos, sino para traer entendimiento a su vida. Las tormentas en nuestra vida, las situaciones en nuestra vida, no vienen para destruirnos. El pastor Elías decía que las tormentas llegan para revelar cimientos. El cimiento es lo que no se ve. Y cuando el cimiento de nuestra vida es Cristo, las situaciones pueden ser las que Él haya decidido. Porque los hijos de Dios hemos sido trasladados a un reino de tiniebla, a un reino de luz. Ya no gobierna nuestra vida el enemigo, sino que hemos sido trasladados. Las situaciones y los problemas y las circunstancias que vivimos no las ha puesto ahí Satanás, sino que son diseñadas por Dios para poder atravesarla. Los discípulos entendieron, y para mí es muy claro, que la dirección de Dios iba a traer complicaciones, pero que estaba todo resuelto en aquel que lo había enviado, aquel que los comisionó. Y ellos tuvieron que entender que la voluntad de Dios no se iba a resolver con pericia humana. A veces lo de Dios en nuestra vida queremos resolverlo con pericias humanas. Entonces decimos, ¿hasta dónde puedo hacer? ¿Hasta dónde no? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Entonces los discípulos tuvieron que entender que había una dirección, que había una comisión de parte de Dios, pero aquel que estaba a cargo del barco seguía siendo Dios, no ellos. Aunque ellos tenían pericia. Y este es el problema de lo que venimos hablando hace mucho tiempo, que nosotros nos sentimos con pericia para resolver problemas, para direccionar nuestra vida, para tomar decisiones de qué debemos hacer y qué no. Y nos preguntamos, ¿está bien o está mal? Y los hijos de Dios no preguntan si está bien o está mal. Se preguntan si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Siempre vamos al mismo ejemplo, a Jesús pudiendo convertir las piedras en pan y no hacerlo. Él podía hacerlo, pero no lo hizo porque no era la voluntad de su Padre. Tenía la necesidad porque estaba con hambre, podía hacerlo porque tenía el poder y la autoridad para hacerlo, pero no lo hizo. Lo necesitaba, sí, humanamente. Lo podía hacer, sí. Hubiese sido bueno, hubiese sido buenísimo que convierta las piedras en pan. Pero él no hizo algo bueno. Él respondió a la voluntad de su Padre.
Y estas son las cosas que tenemos que tener muy en cuenta en nuestra vida cuando nos sentimos hábiles para resolver. Llega un momento donde decimos, Señor, como los discípulos, ¿no? Nos arrodillamos, no nos arrodillamos ni para buscar los zapatos abajo de la cama, pero en ese momento nos arrodillamos, ayunamos, oramos, reprendemos, atamos, desatamos, cosemos, descosemos. Porque es el momento donde ya probamos todo. Le decimos al Señor, mira, yo ya probé todo. Como ese mecánico que dice, con esto no podemos hacer más nada. Cambiamos esto, cambiamos esto. ¿Viste cuando un mecánico te dice, mirá lo que era? Sí, pero me hiciste comprar 2 millones de repuestos. Hubiese sido mejor que sepas qué era. En nuestra vida muchas veces nos sentimos con la pericia indicada porque hemos crecido en el Señor, porque somos direccionados por el Espíritu. Entonces la pregunta ¿es buena o es malo? La pregunta no es bueno o es malo. La pregunta ¿es la voluntad de Dios para mi vida, para lo que Dios diseñó, para lo que Él quiere, para el impulso que Él está dando en mi vida? Esa es la pregunta que debemos hacernos y que la tiene que responder el Señor, no nosotros, porque si no yo voy a decir, es voluntad, es palabra de Dios. Si usted me dice, ¿necesitas una moto más grande? Amén. Es palabra de Dios. Yo no sé si necesito una moto más grande. O si es la voluntad del Señor. Mi voluntad sí, claro, ¿no? Amén. Esa tormenta estuvo allí para revelar el poder de Dios a los discípulos y por quién se manifestaba el poder. Los discípulos, esa tormenta estuvo allí para que tuviesen muy en claro que si pensaban hacer lo de Dios, y lo de Dios no es lo ministerial, saquemos este mito, rompamos este mito, lo de Dios en nuestra vida no es la parte ministerial y tengo otra parte secular. Los hijos de Dios, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces lo de Dios en mi vida, ¿qué es? Todo. Es el trabajo, es la economía, es cuando hago gimnasia, es cuando estudio, es cuando estoy con mi familia, es cuando hablo con mis hijos, es cuando voy a tomar un café, es cuando salgo a dar una vuelta en la moto. Lo de Dios es absolutamente todo. Entonces los discípulos tenían que entender que ellos habían sido comisionados, habían sido apartados, habían sido trasladados a un reino donde tenían que seguir una dirección, pero que sería en el tiempo y a la manera y con las fuerzas y la pericia del Señor, no de ellos. Esto es lo que tenemos que aprender. Los discípulos tuvieron por la fuerza que entender que lo de Dios en su vida sería o Dios o el fondo del mar de Galilea. No había otra posibilidad. O sus vidas serían direccionadas, manejadas, no por pericia humana, no por lo que sabían hacer, incluso hasta en las pequeñas decisiones, tenía que ser el Señor. Porque si no, el mar de Galilea sería su tumba. Y lo que quizás tendremos que preguntarnos si las situaciones que vivimos serán nuestra tumba o simplemente será un paso más o algo más que hacer. En esa pintura que veía, lo importante, lo oscuro, la oscuridad tratando de tomar la escena, las olas, el viento, la lluvia, era simplemente temporal. Detrás de eso temporal había un día claro. El sol se veía el sol no estaba peleando con la tiniebla. En la pintura, si sacábamos la tormenta, era un día soleado. Y si vamos un poco más arriba, la tormenta es local. Hay un día perfecto, la tormenta era algo local. Claro, si yo estoy en medio de la tormenta, para mí la tormenta es todo. Entonces esa barcaza que me daba paz, que yo digo, ¿cómo algo de tanto caos puede revelar paz? Porque lo principal era que la barca estaba diseñada para andar en un día a cielo abierto. El día estaba perfecto, era simplemente una situación, algo temporal, algo que iba a pasar, algo que parecía que lo iba a romper. Pero el pintor no nos quería decir eso.
nos estaba mostrando que atrás de la tormenta había un día claro. Y que la barca estaba allí, como un elemento no puesto por casualidad o caprichosamente, sino que estaba allí, la tormenta iba a pasar y la barca iba a seguir. Hay situaciones en nuestra vida que no se terminan hasta que no enfrentamos la tormenta. No se lo digas al de al lado, decítelo a vos mismos, a vos mismo, decítelo. Sí, a vos que te querés tanto. Decite, hay situaciones en nuestra vida, hablate como si serías vos con vos mismo. Tranquilo, no vamos a ir al psicólogo hoy. Hay situaciones en mi vida, se lo digo a Ezequiel, que no se van a terminar hasta que mientras siga esquivando la tormenta. Porque seré como un estudiante en medicina o en cualquier otra carrera que no quiere estudiar fármacos. Entonces, no, y la vamos esquivando. Claro, fármaco es complicada y no digo todos los estudiantes, pero algunos tratan de esquivarla. Pero hay un momento que no la podés esquivar más porque se bloquea la carrera. No podés seguir, no podés pasar de año, no podés avanzar porque es algo primordial que está puesto ahí para atravesarla de cara. Entonces, mientras en mi vida siga esquivando situaciones incómodas, que sé, no que las quiero tratar yo, sino que el Señor te está marcando que hay que tratarlas, vamos a seguir exactamente en el mismo lugar, en la misma tormenta y posiblemente el barco naufrague. Porque hemos tomado la decisión de que esa tormenta va a gobernar nuestra vida o trataremos de esquivarla mientras podamos. Hasta que no tomemos decisiones de pasar al otro lado. Acá había una clara comisión. Pasemos al otro lado. No sé si hay tormenta o no. Aparentemente no, porque no hubiesen iniciado el viaje. Imagínense si los discípulos estaban acá y decían, che, mirá qué tormentón, pasemos al otro lado. Pará, esperemos un ratito. Por lo menos acá nos vamos a mojar, allá no sabemos. Si hubiesen visto la tormenta, no hubiesen avanzado. Por eso muchas veces en nuestra vida Dios no nos muestra las tormentas, pero no nos mintió, dijo, en el mundo van a tener aflicción. En el mundo van a tener dificultad, pero confíen porque yo ya he vencido al mundo. Siempre me gusta decirlo, estamos jugando un partido que ya sabemos el resultado. Mire si no es maravilloso esto. Hablaba con Ana ayer de esa convicción que tenemos de que estamos en lo correcto, una convicción que te lo da el Espíritu. No un autoengaño, sino una convicción por medio del Espíritu, como nos hablaba Leo, con la palabra como rectora, con las Escrituras direccionándonos, entendiendo que las Escrituras son Cristo y nos hablan de Él y dan testimonio de Él. Hay situaciones en la vida que tendremos que enfrentar la tormenta y dejar de esquivarla. Hasta que no pasemos al otro lado, seguiremos así. Y pasar al otro lado, ¿sí? Pasar al otro lado es dejar cosas atrás. Y lo primero que viene a mi mente es haber sido trasladados. Dice que fuimos trasladados a un reino de luz. Pero muchas veces en el reino de luz, donde hemos sido trasladados espiritualmente, todavía nuestra temporalidad sigue gobernada por el otro reino. Hemos sido trasladados, pertenecemos a otro reino, donde hay un rey, donde ya el partido está jugado, donde el resultado está claro, pero seguimos siendo gobernados por las tormentas que están en otro lado. Sería como mirar por televisión una tormenta y estar atemorizado. ¿Veo cuando pasan en otros países esas tormentas que arranca todo? Y uno está, ¿qué pasó? Estamos a 16.000 kilómetros de la tormenta. Pasar al otro lado significa dejar cosas atrás. A veces queremos vivir en un reino nuevo con vicios viejos.
en un reino de sacerdocio, con ropas harapientas. Leo nos hablaba el otro día que la intención de Dios es purificar y limpiar su iglesia. Y en ese limpiar la iglesia tendremos que tomar decisiones. Los discípulos tuvieron que entender que no era solo pasar al otro lado o dejar cosas atrás. Va aumentando la dificultad, ¿vio? Como los videojuegos. No es solamente dejar atrás y ser obedientes al Señor. No es solo obedecer, tenía que ser la dirección del Señor. Tenía que ser la autoridad del Hijo. Y tenía que ser en el tiempo que el Hijo o Dios decidió. No es solamente, bueno, es para allá y lo hacemos ahora. Los hijos de Dios son entendidos en los tiempos, dice la palabra. Por eso no toda tormenta es necesaria enfrentarla hoy. Tenemos que ser entendidos en lo que hacemos. Obediencia, dirección, autoridad y tiempo. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol, debajo del cielo, tiene su hora. Claro, pero este texto tiene una aplicación para los hijos de Dios en este pacto en el cual vivimos, que es maravilloso. Mire, yo siempre digo, todos los que vivieron en el antiguo pacto desearían vivir en este pacto. Porque antes era por mérito, era por fuerza, era por pelea, era por batallas. Por eso Jesús dijo, de los nacidos de mujer, nadie es mayor que Juan. Absolutamente nadie. Incluso se puso él como menor que Juan. Y esto a mí me sorprende, la humildad del Señor diciendo, porque el Señor también nació de un vientre de mujer. De los nacidos de vientre de mujer, nadie es mayor que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan. Y esto nos marca la excelencia del pacto en el cual vivimos. Vivimos en un pacto de que aquí el más pequeño de todos es mayor que Juan. Y esto no es desacreditar a Juan, es entender la gloria de quien nos habita, de quien gobierna nuestra vida y qué hace a través de nosotros. La historia se divide como en la cruz. Uno lo negó y el otro se acercó, quiso, y el Señor le dijo, tranquilo, hoy vas a estar conmigo. Ahora, qué locura, ¿no? ¿A qué sinagoga pertenecía? ¿Dónde hizo el seminario? ¿Qué habrá entendido? Yo me lo imagino al ladrón de la cruz llegando el día que le toque. ¿Qué hace esa? Que no sé, el que estaba al lado en la cruz me envió a este lugar. ¿Qué mérito? ¿Qué sabía? No entendía nada, pero creyó. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Por qué es más excelente este pacto en el que vivimos? ¿Y por qué quizás todos los del antiguo pacto quieran vivir en este pacto? Porque el más pequeño, el ladrón de la cruz, es mayor que Juan. Entonces tendríamos que leer este texto, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere. ¿Qué quiero? Quiero todo lo que quiere Dios. Hola. Porque si esto lo leo con la mentalidad del antiguo pacto, digo, bueno, todo lo que quiera, quiero que a mi vecino le vaya mal. Claro, me puse el auto en la puerta, me miro feo, entonces quiero que a mi vecino le vaya mal. Entonces el Señor debe decir, ¿cómo tengo que cumplir esto a la fuerza? ¿Cómo voy a negarme a mí mismo? Tengo que al vecino le tiene que ir mal, porque no, amado. Esto tiene que ser entendido que todo lo que quiero es todo lo que quiere Dios. Todo lo que queremos como hijo es aprender qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y todo lo que Dios quiere para mi vida es que su hijo crezca a través de todas las circunstancias que nos tocan vivir. Entonces la pregunta, ¿sí? O la declaración no es ¿por qué me pasa esto a mí? Sino ¿cuánto crecerá el Señor en esta situación?
porque en el mundo vamos a tener aflicción. Pero tranquilo, porque yo vencí al mundo, dijo el Señor. En la vida llegan tormentas que veíamos venir. ¿Cuántos atravesaron tormentas que vos ya decías, olvídate, agarrate fuerte? Agarrate fuerte porque no sé qué va a pasar. Uno ya las veía, estaban ahí. Uno retrocedió un poco, trató de esquivarla, trató de rodear. Nada, vino de frente y uno decía, yo sabía que iba a venir. Hay tormentas que las vemos venir y bueno. Y no nos queda otro, no es una decisión enfrentarlas. Llegó. Otras tormentas nos caen de sorpresa. ¿Cuántos atravesaron tormentas de sorpresa? Así, un de repente. Como la palabra dice de repente y uno dice, ay, por favor, no, de repente no. Algunas tormentas llegan de repente, algunas veíamos venir, otras llegan de repente, otras son de resultado de malas decisiones que hemos tomado, de tener malas amistades, de juntarnos con las personas que no son las indicadas. Y bueno, ¿vio cuando te caíste y te sacan tus dientes? Y vos decías, sí, ya sabía, andaba en malos pasos, me caí, ¿qué va a hacer? Algunas tormentas las vamos a poder esquivar por un tiempo. Por un tiempo algunas tormentas las podremos esquivar. Y muchas tendremos que enfrentarlas. Qué complicado te viniste hoy, pastor. Te viniste rebuscado solamente porque te acordaste de una pintura. Algunas las vamos a tener que enfrentar, ¿sí? Lo mencionábamos hace algunas reuniones, no sé quién lo mencionó, alguno de los pastores lo mencionaba. Primera de Timoteo 6:12, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Hay algunas cosas vamos a tener que escapar. Huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pablo a Timoteo le está diciendo, hey, hombre de Dios, escapa de todas estas cosas. Pero sigue esto. Y continúa diciendo el 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Yo siempre me gusta decir, ¿no? Si hay que pelear la buena batalla, hay un montón de batallas que no hay que pelearla. Si tengo que elegir qué batalla pelear, evidente, si Dios me está diciendo hoy, pelea la buena batalla, que es la batalla de la fe, es porque como hijos de Dios a veces peleamos batallas que no nos pertenecen, que están ahí, que las podemos enfrentar, que tenemos la pericia, o como dirían en la sociedad, ¿no? En el mundo, tengo la sartén por el mango. He peleado cuando no tengo la sartén por el mango, si mirá ahora que la tengo por el mango, si no voy a pelear. No, pelea la buena batalla. A veces tendrás que pasar como tonto. Pero no somos tontos, somos entendidos en los tiempos. No nos sirve de nada la gloria de una batalla ganada que no teníamos que pelear. No hay nada más frustrante, más amargante y más complicada que tener una batalla ganada que nunca tuviste que pelear. Qué locura, ¿no? Solamente a nosotros nos metemos a batallar con peleas y cosas que nunca tuvimos que pelearla. Que cuando terminamos queda ese sabor, ¡qué bien! ¡Qué bueno! Y después el Señor te dice, ¿qué te pasó? ¿Te bajaste de la cruz? ¿Qué onda? Peleaste algo que no tenías que pelearlo, hiciste algo. Y después vemos los efectos colaterales, ¿no? Pelea la buena batalla de la fe, porque de esta manera echamos mano de la vida eterna. Solo peleando las batallas correctas en la fe echamos manos de la vida eterna. Y en esto de que hay batallas que sí, déjeme corregirme,
tormentas que sí tendremos que atravesar, entendiendo que no será con nuestra pericia, será abandonándonos a la tormenta, entendiendo que nuestra roca fuerte, nuestro castillo, es el Señor. Son los santos, es la iglesia. Somos parte de un... No estamos solos en el medio del campo. ¿Sí? Las tormentas, cuando estás solo en el medio del campo y no tenés dónde refugiarte, es terrible. Pero Dios ha diseñado un cuerpo perfecto que es la iglesia. Hay un término que me encanta, que cuando recordé esta pintura, vino a mi mente, y es la tormenta perfecta. Usted sabe que este dicho, esta frase, la tormenta, porque uno dice, ¿qué tiene de bueno qué tiene de perfecto una tormenta? Cuando lo vemos desde los meteorólogos, para ellos la tormenta perfecta son esas situaciones, cosas atmosféricas que se fueron acomodando, la temperatura, la humedad, para desencadenar en una super tormenta con mucho poder y muy destructiva. El término es la tormenta perfecta. Pero claro, el meteorólogo ve que todo conjugó y decantó. Uno dice, pero acá nunca hay estas tormentas. Y vino la tormenta y levantó casa, levantó vaca, levantó todo. Dice, ¿qué puede ser? Se conjugaron un montón de pequeñas cosas que desencadenaron una tormenta sumamente destructiva. Y en nuestra vida y en nuestra familia muchas veces hay pequeñas cosas que no hemos controlado, que nosotros, es una pavada, pero ¿para qué déjalo ahí, no lo acomodemos, es insignificante, pero fue una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, y nosotros mismos desencadenamos una tormenta sumamente poderosa. Pero esta frase me gusta, no porque a mí me guste el surf, pero los surfistas tienen la frase la tormenta perfecta, y en otros países buscan la tormenta. Dicen, va a haber tormenta en tal costa, y agarran el auto y agarran la camioneta y van en busca de la tormenta. Uno dice, es una locura. Cuando viene la tormenta vos metés el auto, te quedás adentro, ponés la película y decís que no se corte la luz. Y ellos salen en busca de la tormenta. Muchas veces con frío, con vientos, porque en tal lugar, en tal costa, y a veces los gobiernos combaten con eso, pero los surfistas quieren atravesar esa tormenta. La pericia es peligroso, por supuesto, pero quieren disfrutar de esa sensación de meterse en el mar. Luchar primero para llegar, para después poder domar las olas, el viento. Muchos mueren, pero para ellos el término es la tormenta perfecta, donde hay olas. Imagínense en el Señor, cuando entendemos que nuestra vida está conservada en Él. ¿Tenemos que tener miedo a una tormenta? ¿A una situación? ¿A algo que tengamos que enfrentar? Ellos siempre están en busca de la tormenta perfecta. Y nosotros como hijos de Dios muchas veces estamos de cara a la tormenta, pero no todas las tormentas son para enfrentar. Dijimos, Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla. Hay situaciones en nuestra vida que no se terminan, volvemos a repetir, hasta que no enfrentamos una charla incómoda. Me gustaría mencionar charlas incómodas, ¿no? En el matrimonio, con los hijos, entre hermanos, en la congregación, con los santos. Hay charlas incómodas que muchas veces las esquivamos, no las queremos tener porque ya va a pasar. No, amados, hay que tener charlas incómodas. Ayer teníamos en la reunión de hombres una charla incómoda y estábamos todos muy cómodos, porque Dios permitió que se dé esa charla incómoda para hablar, para aclarar, para traer luz. Y eso es lo maravilloso. Cuando entendemos si esas charlas incómodas
acomodan lo espiritual a lo espiritual, bienvenido sea. Si esas charlas incómodas son para corregir cosas, bienvenido sean. Los apóstoles tuvieron charlas incómodas. Nos relata allí por Gálatas 2, del 11 al 14, cómo Pablo exhorta a Pedro. Y le dice una palabra fuerte, le dice hipócrita. Porque por no ofender a los de la circuncisión, dejaste de lado a los gentiles. Los apóstoles tuvieron charlas incómodas. Y esa quedó registrada, pero ¿cuántas otras, no? Si estas charlas incómodas producen un aumento de la vida del Señor en la familia, en el matrimonio, en los hijos, en los santos, en la iglesia, bienvenido sea. Pero claro, es la experiencia de encontrar el momento justo. En búsqueda de esa tormenta como... No, nosotros no buscamos tormenta, pero sí buscamos ser corregidos, primeramente nosotros. Necesitamos tener la dirección del Señor, porque hay charlas incómodas, por poner un ejemplo, con los hijos, que no es, charlémoslo ahora, no, hay que esperar el tiempo. A veces hay que esperar 1 mes, 2, 3, 1 semana. En el matrimonio, en un negocio, en una sociedad, en la congregación muchas veces. Porque a veces te dicen, pero esto hay que corregirlo ya. Pará. Hay que ver si el Señor quiere corregirlo ya o no. Entonces quiero usar las palabras correctas, ¿no? Es la buena dirección del Señor, resolviendo todo, como nos hablaba Leo, la intención de Dios y lo que Dios está haciendo, es limpiar su iglesia, es presentársela a Él mismo mucho más limpia, perfecta, hermosa. Él lo está haciendo a través de los santos. No son los santos tomando la decisión de que hay que limpiar y hay que hacer esto. No. Es ser direccionados, los santos direccionados, utilizados como herramienta por el Señor para hacer su iglesia más bella, más hermosa. Para Él mismo. El pastor Miguel nos hablaba el domingo pasado también de que la intención de Dios a través de los santos es llenarlo todo de Él. Y para llenarlo todo de Él tendremos que tener charlas incómodas. Para presentar una iglesia del Señor cada vez más pura, más santa, más limpia, tendremos que tener charlas incómodas. Yo veo que alguno debe decir, con lo que me gustan las charlas incómodas. ¿Usted conoce esos desubicados que siempre salen con algo incómodo? ¿Conoce? Algunos los veo que dicen amén. Sí, ¿por qué salí con este tema ahora? No, porque esto hay que hablarlo, porque me acuerdo de la tía. Pará, loco, pará. Claro, esto no, todos nosotros nos ponemos en el lugar de corrector, ¿no? Tengo que tener charlas incómodas. No hay personas que van a tener charlas incómodas con vos y conmigo también. Charlas que te van a molestar y me van a molestar. Charlas que me van a hacer casi manifestarme. Y revelarán cuál es el espíritu que realmente me gobierna. Porque si hay una charla incómoda que alguien hace conmigo y yo me manifiesto, está revelando de que no he sido trasladado a un reino de tiniebla, a un reino de luz. Que la vida gobernante en mi vida no es el Señor. Porque si es el Señor y es lo correcto, me dejaré corregir y aceptaré la corrección. Por eso siempre nos ponemos del lado del corrector, y esto nos gusta, porque ya pensamos 2 o 3 para corregir, y decir, te lo voy a acomodar, ya está, el pastor me habilitó, lo voy a corregir. La primera corrección es para con tu vida y para con mi vida. Son esas charlas que tenés con el espejo. Esa charla de loco, ¿viste? Donde hay cosas que vos mismo tenés que acomodar.
como David le dice, alma mía, exhorta a su alma. Ey, no te olvides de quién es tu Señor. No te olvides de quién gobierna tu vida. Porque el alma, a veces, me gusta el término, a veces está repimporoteada. Él lo dijo un pastor una vez en el consejo y se lo robamos. A veces el alma está repimporoteada y a veces está... Pará. Nombre y apellido, Legión. Pará, aguantá. Muchas veces las situaciones en la vida, las amistades que frecuentamos, los lugares a los que vamos, solamente manifiesta quiénes somos. El profeta dijo, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No fue un profeta? Pero qué alineado, ¿no? Qué alineado estaba. Tendría que ser uno de usar un proverbio, aunque sea. Dime con quién andas y te diré quién eres. No, estoy predicando, pastor. Las primeras charlas incómodas son con nosotros mismos y es el Espíritu exhortándonos. Es el Espíritu diciéndote, inquietándote con qué cosas tienen que cambiar en mi vida y en tu vida. Y después serás vos en la madurez diciéndote a vos mismo, pará, alma, no te repimporotes, tranquila, tranquila, reina, que el Señor está en control de todo. La primer charla incómoda es en nosotros. Porque en esto de embellecer la iglesia es algo que si lo tomamos de lejos, lo que nos hablaba el pastor Leo el miércoles, lo que nos habló el pastor Miguel el domingo anterior, de llenarlo todo de Cristo, de hermosear la iglesia, de limpiarla, de purificarla, de hacerla más blanca. Poéticamente suena como que la iglesia es un ente que tiene que... No. La iglesia comienza a corregirse cuando yo corrijo mi vida y cuando vos corregís tu vida. Cuando el Espíritu está exhortándonos y acomodando cosas en nosotros. Es el primer núcleo que forma la iglesia, que tiene que primero ser uno con Cristo. Estamos congregados primeramente en Cristo. ¿Sí? Que la oración del Hijo fue que estén en nosotros como tú y yo. Lo primero es acomodar nuestra vida, lo espiritual a lo espiritual. Dejar de mentirnos. ¿Cuántos se mienten de vez en cuando? Yo cada tanto me miento. Pero después me digo, pará, loco. Vos podés, vos te lo merecés. Vos te lo merecés, me encanta, porque es la que más suena en mi oído. ¡Ey! Vos te lo... Yo digo, ¡ay, mirá! Pero si te dieron una tarjeta nueva, rey, métele con toda. Métela de canto y... La primera frase que me digo, vos te lo merecés. Porque a vos te lo hicieron. Tenés que hacerlo también. Ya está. Charlas incómodas con nosotros mismos, que primero estamos congregados en Cristo y es la primera iglesia que tiene que hermosearse, que limpiar, que presentarse a la medida. El matrimonio. Charlas incómodas. Las vamos a tener que... Quizás no sean hoy, pero serán mañana o pasado o el próximo, pero tienen que ser. Porque si no tenemos la charla incómoda y esquivamos, un día, como había otra profeta que era Fabiana Cantilo, que decía, yo me bajo de este tren. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Dice, no, la verdad que no quiero saber más nada. ¿Cómo no querés saber más nada conmigo? Si pensé que estaba todo, charlas incómodas, tenemos que tener en el matrimonio. Con los hijos. No será hoy, pero será mañana, pasado, en el tiempo que Dios lo decida. Tiene que, entre hermanos, limpiar la iglesia es comenzar por nosotros y la administración que administramos, porque todos queremos limpiar la iglesia. Yo hablo con gente que no se congrega, que te dice, no, porque a la iglesia le falta cambiar esto y aquello. ¿Y tu vida cómo está? Ese es otro tema. Ya empezaste. Bueno, acomodemos la iglesia, tenemos que ser nosotros parte de la iglesia para que la iglesia se acomode. Primero limpiar mi vestidura,
estar congregado en Él, ¿sí? Permitir que Él me exhorte, me corrija, me circuncide y vaya formando la imagen de Cristo en mi vida. Permitir que el Señor, a través de las tormentas, forme la imagen de su Hijo en mi matrimonio, lo forme en mis hijos, lo forme en mi trabajo, lo forme en todo lo que formo parte. Por eso estas charlas incómodas arrancan de nosotros para adelante. Nosotros siempre queremos corregir afuera. Saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo no acomoda nada. Todos sabemos lo que tenemos que hacer de parte de Dios, pero saber que hay que hacerlo y no hacerlo no acomoda nada. Es más, la palabra dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. No es acomodar mi reino o hacer de la iglesia lo que yo quiero. Es responder a lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Y eso significa lo que quiere hacer conmigo, lo que quiere hacer en mi matrimonio, lo que quiere hacer en mis hijos, lo que quiere hacer en la congregación de los santos y así. Porque todos somos parte de un mismo cuerpo y la corrección empieza por uno. Estoy tentado a seguir, pero sé que tenemos cena y vamos a terminar acá. ¿Qué le parece si se pone de pie? Juan sabía que su tiempo estaba cumplido. Y dijo: ustedes pensaron que era yo, pero yo no era. Yo estaba anunciando a alguien que venía después de mí, que yo no soy ni siquiera digno de atar sus zapatos. Ayer alguien, cuando hablábamos con los hombres en esta charla incómoda, creo que fue Guille, nos dijo: porque nunca se trató de nosotros. Nunca se trató de nosotros o de lo que Dios puede hacer. Se trató de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, responder a su voluntad, vivir para ser y de la forma, rendirnos a su autoridad. Juan lo sabía. Y todos se confundieron y dijeron: sos vos, no soy yo. Yo simplemente estoy anunciando. Pablo, casi al final de su ministerio, dijo: más de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Mi vida es preciosa, pero no para mí mismo. Dijimos, la iglesia está siendo purificada, limpiada para Él mismo. El que la purifica, la está purificando para Él mismo. Y Pablo entendió claramente esto. Dijo: yo no estimo mi vida preciosa para mí. Mi vida es preciosa, pero no para mí. Para aquel que la hace preciosa. Solamente que acabe mi carrera con gozo. Como Juan, cuando terminó su ministerio, él decía: no soy yo simplemente anuncio. Pablo nos decía: he caminado, he corrido la carrera que el Señor puso por delante. Con gozo lo he hecho. Y no nos habla de una carrera ministerial. Dejemos de separar lo personal con lo ministerial. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Dios tiene que ser visto en nosotros. El área ministerial en nuestra vida es todo. Absolutamente todo. Decía: termine mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. A veces queremos modificar nuestros entornos cuando todavía Dios no ha transformado nuestra propia vida. Lo vuelvo a repetir, tanto Juan tenía en claro que su vida estaba terminando, su vida en la tierra estaba terminando. Él decía: ustedes me vieron a mí, pero no soy yo.
ustedes me vieron, pero no soy yo simplemente anuncio. Pablo decía, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, sino que el ministerio que recibí de la gracia de Dios sea manifiesto. He peleado la buena batalla, también dijo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me queda reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Amado, el Señor va a venir. Pero el Señor también está en tu vida. ¿Sí? No esperemos manifestaciones fuera si todavía no sucedieron dentro. Hay una vida gobernante que ya vino y lo vino a gobernar todo. No esperemos eventos futuros. ¿Sucederán? Por supuesto que sí, están dichos en la palabra, pero no esperemos eventos futuros. Manifestemos el evento presente, que es Cristo viniendo a los suyos y viviendo a través de los santos. Mientras esperemos milagros externos, nunca sucederán internos. Hablábamos la semana pasada que a veces experimentaremos una sanidad en el cuerpo, pero si no cuidamos el cuerpo vamos a tener que vamos a necesitar una sanidad todos los días. Experimentaremos un milagro, sí, pero la responsabilidad del cuidado de nuestro cuerpo es nuestro. No es esperar un milagro, el milagro va a suceder. Pero si yo no cuido mi cuerpo, voy a necesitar un milagro constante. Si yo solamente digo, bueno, por gracia somos salvos, entonces me abandono a la vida y vivo la vida como quiero. No, pará. Es un regalo que he recibido, es cierto, es su vida viviendo en nosotros. Pero vivimos para... Esta vida habita en aquellos que responden a su voluntad. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. El Señor Jesús dijo, yo te he glorificado en esta tierra. Fíjense, frases muy similares. Te he glorificado en esta tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Amado, esto es lo que estamos experimentando nosotros, reconciliación, volver al diseño original, a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, a lo que Dios ha planificado para vos y para mí. Eso es reconciliación. Y sabe que esto me inquieta bastante, porque podemos hacer la obra de Dios, pero nunca terminarlo. Yo tengo en mi vida algunas zonas de caos. Ya mi esposa sabe que son mías y con eso no se mete. La silla de al lado de mi cama es una zona de caos. Cuando el caos ya empieza a invadir la pieza, ya sé que mi esposa va a tomar cuidado de eso y no me puedo enojar. Tengo un cuarto también donde están mis repuestos, mis cosas. Es un caos. Y me decidí en este momento, dije, esto hay que acomodarlo. Y me puse manos a la obra. Ahora, yo puedo empezar una tarea y hacerla toda la vida y no terminarla nunca. Ahí está, esperándome mi taller. Me vio emocionado arreglando cosas, pero después pasaron 2 días y cuando llegue me va a decir, te vi estos últimos días, empezaste con ganas, ¿sí? Como a los Gálatas, arrancaron con ganas, pero ¿qué pasó ahora? Y ese taller pudo estar toda la vida. Me pueden tomar los 80, 90 años y todavía estar arreglándolo. Y si el Señor viene, decirle, hey, estoy acomodando, me mandaste a acomodar el taller, estoy acomodándolo. Este taller te llevaba 2 días acomodarlo. Estuviste 50 años, rey. Cuando el Señor venga, o cuando nos toque partir, porque el Señor ya está en nosotros, vino a nosotros. No esperemos eventos futuros, ocupémonos de los eventos presentes. Él ya vino a nosotros, lo dice la palabra, y Él vive a través de nosotros. Cuando me toque partir con Él, porque no partimos cuando tenemos 90 o 100 años,
nos puede tocar partir de un momento para otro. Él me va a encontrar. ¿Habré finalizado la obra que Dios preparó para hacer a través mío? Déjeme decirle, me preocupó mucho esta frase. Porque si bien estoy convencido de que estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer, pero lo estoy haciendo a tiempo, fuera de tiempo. Estoy demorado en el trabajo. Realmente cuando me toque partir, podrá decir el Señor, la verdad que cumpliste con todo lo que mandé que hicieses. No es solamente estar. Usted puede empezar a cultivar un campo por 1 metro cuadrado, pero puede tener 100 hectáreas. ¿Tenemos dimensión de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida? Déjeme decirle, creo que no. Como en un tiempo dijimos, Señor, enséñanos a orar, creo que el Señor en este tiempo nos tiene que revelar la dimensión de lo que quiere que yo participe en mi casa, en mi familia. A veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Se nos ocurrieron 1000 batallas, no para pelear, no tenemos que pelear batallas. 1000 tormentas para enfrentar. ¿Será la que tengo que enfrentar? Pelea la buena batalla. Podríamos decir, enfrenta la buena tormenta. Enfrenta la tormenta perfecta, la que te mandé a surfear. No te metas a cualquier tormenta. Porque algunas tormentas te van a matar. Algunas tormentas matarán a otros que irán detrás tuyo. Porque en este atravesar muchos fueron con ellos. Y muchos quedaron en medio de la tormenta. No fueron simplemente los discípulos. Mis decisiones repercuten también. Aquellos que van y miran, lo interesante es que vean lo correcto en nosotros, tomando las decisiones correctas, siendo guiados por Dios y no en el capricho de lo que yo quiero hacer. Tome la mano de alguien que esté cerca, con respeto. Padre, en esta mañana te pedimos que nos des la sabiduría de ver nuestra vida como esa pintura, entendiendo que la tormenta que se hizo cargo, opacó todo ese día maravilloso. Hay lugares donde dejan revelar que el día es perfecto. Si nos quedamos mirando la tormenta, será como mirar el árbol y perder el bosque. Esa tormenta es temporal. Esa barca es mi vida. Y esa barca en medio de la tormenta, muchos me verán, muchos te verán. La tormenta que estás atravesando, y no verán la tormenta, te verán a vos. Revelarán tu paz, revelarán el amor que Dios ha puesto, la paz que estás viviendo, porque esa paz se llama Cristo. Cristo no es ausencia de tormentas, es preservación de su propósito. Cuando veamos nuestra vida, Señor, danos ojos de entendimiento para entender que la tormenta es pasajera. Que si nos tocó atravesar una tormenta, vos estás en cuidado, que no la preparó Satanás. Es la tormenta perfecta que vos preparaste para que mi vida la atraviese, para que me dé confianza, para que me dé aliento, para que me dé esperanza de saber que si enfrento la tormenta correcta que tengo que enfrentar porque el Señor me mandó a hacerlo, ya no será por sorpresa, será en el tiempo que Él determinó, en el momento que Él me direccionó, para bien de muchos, para la sanidad de todos, para crecimiento de su iglesia. Señor, danos sabiduría para tomar todas estas palabras y hacerlas nuestras, Señor. Para entender que todo lo que es bueno no es la voluntad de Dios. Que todo lo que parece correcto, Dios no lo ha diseñado para nuestra vida. Que todo lo que nos quiere mostrar, Señor, que podamos tener los ojos enfocados en aferrarnos a nuestra fe, aunque a veces no lo entendemos. Aferrarnos a esa barca que representa a Cristo, que representa nuestra vida contenida en Él, sin miedo,
para estar allí. El problema no son las tormentas que nos agarran en el lugar donde Dios nos comisionó. El problema son las tormentas que nos agarran en los lugares donde Dios no nos llamó, en los ambientes que Él nos preparó. Esas son las tormentas peligrosas. Las tormentas que se desatan en el lugar que Dios no decidió que estemos. Pero si estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en el momento que el Señor, no es una tormenta que nos puede tomar por sorpresa a nosotros, pero nunca aquel que preparó una tormenta para que tu vida crezca en entendimiento, en confianza, en sabiduría. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. No sé si alguno de ellos está atravesando alguna tormenta por malas decisiones, o tormentas porque llegaron de repente, o quizás tengan tormentas que enfrentar, que vos estás direccionando a atravesar por esa tormenta, como el avión que levanta vuelo sabiendo que la tormenta está por delante, pero no hay peligro porque nosotros pasamos por arriba de la tormenta. Padre, te pedimos que sigas creciendo en nosotros, dándonos sabiduría, entendimiento en todas las cosas. Aleluya. Tené tus propias palabras con el Señor.